Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estoy con el tutorial del chaleco cuello alto, que se teje en medios puntos y de forma tubular, medio punto o punto bajo, como ustedes le digan. Vieron que yo les sugerí en el paso a paso la posibilidad de que directamente monten los puntos sin hacer una cadena de base, ¿sí? Entonces ahora les voy a explicar cómo es que lo hago yo. Una vez que tenemos el nudo corredizo, vamos a tejer 2 cadenitas, ¿sí? Esto que les voy a explicar es para tejer con medio punto o punto bajo. Entonces, como que pongo de cabeza el tejido y por las 2 hebritas que me generan la primera cadena, paso la aguja, lazo. Con esta lazada yo lo que estoy haciendo es generar el siguiente punto, o sea, como la base del siguiente punto, ¿sí? Y ahora, ¿cuál punto bajo? Lazo las 2 cadenas. Otra vez, si lo miramos como de cabeza, a ver si ahí lo ven, paso por entre las 2 hebritas de la cadena que yo misma generé, ¿sí? Y saco. Vuelvo a lazar para generar de vuelta el siguiente punto de base, o bueno, la base de este punto, y igual que un medio punto, paso los 2 rulitos que quedan. Otra vez. Paso, lazo, y así estoy generando la base del punto, y ahora punto bajo. De vuelta. Paso, lazo, vuelvo como a sacar esa lazada para generar el punto y me armé la base, ¿sí? Esto lo que hace es generar directamente una cadena, digamos, sin cadena, ¿sí? Se montan directamente los puntos. Si a ustedes les queda alguna duda, yo les sugiero ampliamente que vayan al canal de YouTube de Mama Quilla, que la verdad es que explica cómo los dioses, cómo hacer esto de montar puntos sin una cadena de base, y se los explica para todo, para medios puntos, medias varetas, varetas. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es avanzar un poco y ya vuelvo al punto en el que unimos y arrancamos a tejer. Bueno, yo acá hice una cadena de base de 30 puntos. Bueno, monté directamente los puntos, 30. Por supuesto, desde ya que si ustedes no se animan a hacer esto, lo pueden hacer con una cadena de base normal y tejer medios puntos. Así de simple. ¿En qué va a cambiar? Que básicamente cuando unan la cadena, van a unir, digamos, con un medio punto, o sea, siempre vamos a unir tejiendo un medio punto, pero bueno, en este caso yo ya estoy arrancando con una fila de medios puntos o puntos bajos. Si ustedes arrancan con una cadena, lo primero, digamos, que van a tejer al unir va a ser un punto bajo. No sé si me expliqué o si les hice mucho lío. Después igual cualquier cosa lo vemos. Bueno, la idea es, teniendo en cuenta que la cadena no esté torcida, lo que vamos a hacer es, en vez de usar un punto deslizado, como muchas veces se hace, vamos a directamente tejer un medio punto. Tengan cuidado acá que el hilo les quede del lado correcto para seguir tejiendo, si no después van a tener que pasar el hilado. Bueno, entonces, en vez de hacer un punto deslizado, voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Este desnivel que les queda acá después no se va a notar porque ustedes van a unir con esta cola de hilo, entonces no se va a notar. Y a este primer punto bajo es súper importante marcarlo con un marcador de puntos. Súper importante, siempre vamos a marcar el primer punto, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente tejer medios puntos o puntos bajos, como le digan, durante toda la vuelta. Cuando esté por llegar al final, vuelvo y les muestro
cómo seguimos. Bueno, ahí a mí me quedan 2 puntos por tejer, punto bajo, punto bajo. Y cuando llego al marcador de punto, no voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado, ni dar vuelta al tejido, ni nada que se le parezca. Ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Este va a ser mi primer punto de la vuelta que sigue. Entonces saco el marcador y marco este primer punto para siempre tener la referencia de dónde está mi primer punto de la hilera, ¿sí? Entonces, ahora de esta forma vamos a tejer hasta alcanzar el largo que necesitamos para llegar a la separación de frente y espalda, que sería a la altura de la sisa. Lo que no les dije es que si bien van a poder montar la cadena de puntos que les quede más acorde a su contorno, lo ideal sería, de ser posible, que esa cadena sea de puntos pares, más que nada porque después les va a quedar mejor para hacer la división y que quede una división como súper prolija. Esto pasa lo mismo que con el vestichaleco. Si ustedes hacen una base de puntos impares, cuando tengan que dividir, las sisas no les van a quedar del mismo tamaño. Entonces, para que les queden del mismo tamaño, lo que van a tener que hacer es pasar o restar un punto, ya sea en frente o en espalda. Que por supuesto, desde ya, ese punto no es que va a ser súper notorio, ¿no? Porque no es que estamos teniendo una diferencia de, no sé, 3 centímetros, no, o sea, es la diferencia que genera un punto tejido, nada. Bueno, yo voy a avanzar, miren, justo acá estoy llegando casi al final de la vuelta, así que les vuelvo a mostrar para que vean que en el punto que yo tenía el marcador, lo que voy a hacer es directamente tejer un medio punto, ¿sí? Esto hay quienes lo llaman tejer en espiral, tejer en loop, bueno, para mí yo lo llamo tejer en espiral. Bueno, así que ahora nos vamos a encontrar cuando haya avanzado lo suficiente como para mostrarles la separación de espalda y delantero. Bueno, miren, lo primero que les voy a mostrar es cómo voy a hacer que este desnivel que se ve ahí desaparezca, ¿sí? Entonces voy a mirar el último punto que tengo y voy a pasar por la hebra que me mira a mí, ¿sí? La que está más cerca de mí. Paso por ahí, ¿sí? Y ahora voy al primer puntito que tengo y también lo paso por la hebra que me mira a mí, ¿sí? Y ahora voy a pasar por la hebra de más atrás en los dos, ¿sí? En la que está más lejos mía. ¿Sí? Esta colita después se va a esconder, pero ya ven que el desnivel desapareció. Bueno, yo ahora estoy en este momento a punto de terminar una vuelta y voy a empezar a separar delantero y espalda. Entonces lo que voy a hacer es, acá tengo marcado el primer punto de esta última vuelta que tejí y acá voy a tejer, digamos, el primer punto que me separa a mí delantero y espalda. Entonces yo tenía 30 puntos de base y por eso está bueno que, de ser posible, su cadena sea de un número par. Entonces conté, así como al azar, digamos, que me pareció que era lo que quedaba como mejor estructurado para esta muestra, 13 puntos, ¿sí? Entonces yo ahora voy a tejer delantero o espalda entre estos 13 puntos, ¿sí? Para que la otra parte me quede exactamente igual, voy a tener que tener 13 puntos más, que son un total de 26. Entonces, la sisa me va a quedar de 2 puntos de cada lado, ¿sí? ¿Lo ven ahí? 1 y 2, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a volver a marcar este primer punto, por lo menos para esta vuelta lo voy a volver a marcar, ¿sí?
Ahí yo cerré la vuelta que venía tejiendo y empecé a tejer el primer punto de la vuelta nueva, que es en la que voy a separar delantero y espalda. Y ahora voy a tejer en medio punto hasta llegar al otro marcador de puntos, que son un total de 13 puntos. Estos puntos, por supuesto, son los que les queden cómodos a ustedes según su físico, ¿sí? Porque quizás a ustedes les queda más cómodo que tenga más puntos en la delantera que en el delantero que en la espalda, o al revés. Bueno, este último punto que tengo marcado, por supuesto, también lo tejo, ¿sí? Y ahora voy a tener que empezar a tejer de ida y vuelta, dando vuelta el tejido. Así que subo con una cadena que no me va a contar como punto y arranco. Y voy a tener que tejer 13 puntos hasta el siguiente marcador de puntos. Bueno, yo acá llegué a lo que sería, lo que me tomé para esta muestra, lo que sería el final de delantero o espalda. Acá yo no necesito hacer, como en el caso del vestichaleco, un borde de medios puntos que viene a oficiar de emparejador, digamos, porque ya estoy trabajando en medios puntos. Entonces simplemente lo que voy a hacer es rematar y cortar, también teniendo en cuenta dejar una cola del largo suficiente que me permita coser de la forma que yo prefiera. Puedo coser con aguja lanera o puedo simplemente hacer puntos deslizados o medios puntos para unir, ¿sí? Yo ahora dejé una cola bastante larga porque lo que voy a hacer es unir a base de medios puntos. Lo otro que sería bueno es que tengan, de ser posible, bien identificado su primer marcador de puntos, o sea, el que venían usando desde el principio, porque este les va a permitir seguir tejiendo en el sentido en el que estábamos tejiendo desde un inicio, ¿sí? Entonces yo cuando arranqué, digamos, la vuelta de separación, arranqué desde este marcador, o sea que tejí así, para este lado. O sea que cuando doy la vuelta, mi hilo lo voy a tener que enganchar acá, ¿sí? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hago yo, bueno, muchas veces en realidad depende, pero para este caso, cómo voy a enganchar el hilo. Voy a tener un nudo corredizo en el hilo que voy a enganchar, paso la aguja por el punto que tengo que tejer. Este punto efectivamente lo tengo que tejer, ¿sí? Bueno, y ahora lo que hago particularmente yo es asegurarme el punto y después esto sería, digamos, como mi cadena de subida que no cuenta como punto, y ahí mismo voy a hacer un medio punto, ¿sí? Este es mi primer punto. Y ahora voy a avanzar hasta el otro marcador y, como bien saben, estamos tejiendo de ida y vuelta, así que una vez que llego al final, levanto una cadena que no va a contar como punto y vuelvo hasta mi primer punto de esta cadena, ¿sí? Ahí ya estoy casi llegando. Un punto más. Entonces levanto con una cadena que no cuenta como punto nunca y tejo mi primer punto. Y así voy de marcador a marcador las vueltas que yo considere necesario. Como este chaleco es de cuello alto, la idea acá es que no haya ningún tipo de escote, ¿sí? O sea, que tejamos hasta la altura necesaria para después poder cerrar los hombros, digamos, unirlos y ahí poder levantar los puntos para tejer el cuello, que bueno, yo les muestro cuando llegue a ese punto, ¿sí? Bueno, muy bien, llegué al extremo, ya tengo la misma cantidad de filas de un lado que del otro. Casi que no tiene sentido decir espalda y delantero porque son exactamente iguales, pero bueno, espalda y delantero. Entonces, voy a aprovechar esta hebra de la que venía tejiendo, la voy a dejar así como larguita y voy a dar vuelta,
¿sí? El tejido para que la unión de los hombros me quede por al revés, digamos, ¿sí? Bueno, entonces agarro esta hebra con la que estaba tejiendo y lo que voy a hacer es una cadena que me da la altura y ahora voy a tejer medios puntos para unir, ¿sí? Medio punto, 1, 2, 3 y para esta muestra voy a tejer 4, ¿sí? Entonces tejo los 4 medio puntos acá. Ahora sí voy a rematar y cortar, ¿sí? Ahora vuelvo y ahora voy a trabajar con esta otra cola de hilo que me había quedado larga. Entonces lo que hago es esto, lazo ahí, digamos, que vendría siendo como una especie de falsa lazada, simplemente para poder pasar por ese primer punto y el otro primer punto, porque acá ya no estoy continuando, vengo con una hebra que tenía como cortada directamente. Entonces 1, 2, 3 y 4, así me quedan 4 puntos de cada lado, ¿sí? Esto por supuesto tiene que quedar la misma cantidad de puntos de un lado que del otro. Bueno, ya tengo de vuelta el tejido del lado del derecho, los hombros unidos y ahora lo único que hay que hacer es levantar el cuello, ¿sí? Que simplemente lo que vamos a hacer es lo mismo que hice anteriormente, ¿sí? Engancho ahí en un punto, siempre se usa alguno de los puntos de como de la costura del escote. Pueden eventualmente, si quieren, usar el punto de atrás, por así decirlo, para engancharlo. Bueno, otra vez fijo, ¿sí? Y ahí mismo medio punto. Y ahora lo que voy a hacer es un medio punto por cada medio punto que se me presenta. Cuando termine la vuelta les muestro. Bueno, y ahí lo que voy a hacer es lo mismo que estaba haciendo antes. Ahí engancho en el primer punto, digamos, de mi cuello, ¿sí? Y voy a hacer un medio punto. Voy a marcarlo ahí porque este es el inicio de mi vuelta. Y ahora voy a volver a tejer en loop o en espiral hasta el alto que gusten de cuello. Así que nos vemos en un cachito. Bueno, ya levanté el cuello una cantidad que me pareció suficiente como para que lo notaran, ¿sí? Y ahora, lo último que queda por hacer es todo un borde de puntos deslizados, ¿sí? Punto enano, punto raso, como le digan. Yo voy a volver a marcar este primero para saber dónde fue que empecé la vuelta de puntos deslizados. ¿Por qué se hace esta vuelta? Porque en general el punto deslizado, a menos que lo tejamos adrede flojo, siempre tiende como a cerrarnos el tejido, ¿sí? Entonces, de esta forma yo lo que hago es cerrar un cachitín el cuello, que me quede como más justito, digamos. Por supuesto, siempre tengan en cuenta para sacar esta medida, por favor, que les vaya a pasar la cabeza, ¿no? Porque si no, estamos en un problema. Pero bueno, lo que hace básicamente esta vuelta de puntos deslizados es eso, cerrarme un cachitito el cuello.
Bueno, habrán visto que yo ahora lo tejí todo en un solo color. Si quisieran cambiarlo de color, el momento de cambiar de color es justamente cuando enganchan el hilo para levantar el cuello, ¿no? Bueno, y ahí simplemente hago un punto deslizado y ya voy a cerrar, ¿sí? Este es el último punto que voy a tejer en el cuello. No sé si lo ven desde ahí, sino a ver si lo acerco un poquito. Ven que esta hilera de puntos deslizados hace que se cierre un cachitín el cuello, entonces nos va a quedar más pegadito. Bueno, después lo otro que hice, que esto, bueno, ya lo vimos en el otro chaleco, no hay diferencia, es enganchamos hilo de las sisas, enganchamos hilo de acá abajo y en este caso yo lo que hice fue tejerle un borde de medias varetas, ¿sí? Por supuesto, es elección de ustedes si lo quieren o no lo quieren hacer el borde. Y en caso que lo hagan, si lo quieren hacer con punto deslizado, con punto cangrejo, con medio punto o punto bajo o con medias varetas. Eso es una elección de ustedes. Y lo otro que les quería decir es que no sé si ustedes habrán visto, yo ahora estoy tejiendo un acrílico 4-7 que está sugerido para tejer en promedio con aguja número 5 milímetros y yo lo estoy tejiendo con una 10. Y como verán, el tejido no queda abierto y sin embargo queda mucho más liviano que si yo lo tejiera con una aguja 5 o 6. Esto desde ya también es una elección propia de ustedes. A mí para esta prenda me gusta esta situación de que quede como una prenda liviana, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, a tejer muchos chalecos. Gracias por estar de este lado.